En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios le bendiga, amados. Continuamos el estudio sobre el pecado y la evangelización. El libro de Romanos es un libro donde Pablo explica cómo Jesucristo obra la salvación en la raza humana, en los escogidos más específicamente. Y empieza hablando sobre cómo el pecado ha entrado al mundo y cómo la raza humana separada de su Creador se ha ido corrompiendo cada vez más y más a medida de que pasa el tiempo y pasan los siglos y pasan los años. Y estuvimos hablando del capítulo 1 donde Pablo hace un resumen del pecado y cómo es que el hombre se corrompió a causa de que deliberadamente el ser humano decidió vivir a espaldas de su Creador, de no tomar en cuenta a su Creador, de no darle las gracias, de no adorarlo, ni reconocer que Él es el que hizo los cielos y la tierra y todo cuanto es y existe. Y a causa de esto, entonces el hombre en su rebeldía rechazó a su Creador y ahora se volvió a la idolatría, adorando a las criaturas y rechazando a su Creador. Y allí comenzó entonces el declive moral del ser humano, hasta corromperse totalmente y hasta llegar a nuestros días donde el hombre ni siquiera piensa de la existencia de Dios. Hay culturas, hay países donde no se menciona la palabra Dios, donde los seres humanos creen que ellos surgieron espontáneamente a través de un proceso evolutivo que tomó años. Así que el hombre, al vivir a espaldas de su Creador y no reconociendo que hay un Creador, entonces el hombre se ha corrompido, porque el ser humano no quiere dar cuentas a su Creador de su proceder, de la clase de vida que está viviendo. Y en el capítulo 3, Pablo hace otro resumen para que nosotros los seres humanos comprobemos que ciertamente hemos pecado, pero que Dios hizo al hombre justo, pero que el hombre se apartó de su Creador y ha vivido practicando toda clase de maldades, de pecados, de transgresiones y de depravaciones. Entonces Pablo en el capítulo 3 del libro de Romanos concluye hablando a los judíos, diciéndoles que los gentiles se han corrompido en su pecado. Él ha hecho un resumen, un análisis, un diagnóstico de cómo vive la raza humana desde la caída hasta el tiempo en que Pablo está escribiendo este libro, esta epístola a los romanos. Y hablando a los judíos, Pablo pregunta: ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos, o sea, que los gentiles? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos estamos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos los seres humanos se han desviado y a una se hicieron inútiles. No hay quien que haga lo bueno. No hay ni siquiera una tan sola persona que haga lo correcto.
Su sepulcro abierto es su garganta y con su lengua engañan. Veneno de serpiente hay debajo de sus labios y la boca está llena de maldición y de amargura. Y los pies de los seres humanos se apresuran para derramar la sangre de su prójimo. Y quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Este es un resumen que Pablo hace tomando textos de todos los libros del Antiguo Testamento para demostrar ciertamente que no hay un ser humano que no peque y que nadie puede ser justificado delante de Dios por las buenas obras o por esfuerzos propios de hacer el bien, porque nosotros los seres humanos hemos perdido la capacidad de hacer el bien. Hacemos el bien o nos esforzamos por hacer algo correcto, pero como tenemos una naturaleza pecaminosa, eso que hacemos y que le llamamos bien y que le llamamos buena obra o algo que a nuestro propio criterio es correcto, eso está viciado de pecado a causa de que el ser humano tiene una naturaleza caída por el pecado de la primer pareja de Adán y de Eva. Así que Pablo está demostrando la pecaminosidad universal, la pecaminosidad de la raza humana que ha caído de la gracia y se ha separado de su Creador. Y para Pablo eso es necesario establecerlo. Es necesario que él convenza al ser humano de cuál es su condición pecaminosa, depravada, corrompida, caída, alienado el ser humano de su Creador. Así pues, no hay excusa alguna. Pablo declara que no hay un ser humano que tenga la capacidad de hacer el bien en todo el sentido de la palabra. Porque nosotros tratamos de hacer el bien a los seres queridos, a nuestros familiares, a algunos amigos, pero aún así nuestros actos para esos seres que nosotros amamos, esos seres queridos, también nosotros pecamos contra ellos, porque no somos perfectos. Y Pablo dice que no hay conocimiento de Dios, no hay temor de Dios en el ser humano. Y Pablo considera que es importante hablar de estas cosas, porque en su epístola él trata de establecer en su tesis de que todo ser humano ha pecado y que todo ser humano está separado de su Creador bajo la ira y el juicio divino. Y Pablo también explica que Dios ha tomado la iniciativa para salvar al ser humano, ya que el ser humano por sí mismo, por sus propias obras, por su propio esfuerzo, no puede salvarse. Entonces Pablo habla de que es necesario que el hombre sea salvo y que el hombre sea justificado delante de Dios, o sea, declarado sin culpa en el tribunal divino. Pero va a explicar que para ser declarado sin culpa delante de Dios es necesario la existencia, la manifestación y la obra de un Redentor. Y ese Redentor fue anunciado desde el principio, desde el momento en que Adán y Eva pecaron. Ese Redentor fue anunciado cuando Dios le habla a Satanás y le dice que va a venir un ser nacido de mujer
que lo va a vencer, que le va a dar un golpe mortal en la cabeza y que la serpiente, que es el diablo, lo morderá en el calcañar. Ya desde el principio, desde que entró el pecado al mundo, ya Dios anunció la necesidad de un redentor, de un libertador, de alguien que pague la pena del hombre pecador, de alguien que redima y que libere de la esclavitud del pecado y de la esclavitud de Satanás. Por eso es que existe un redentor, un salvador, por causa del pecado. Si el hombre no hubiera pecado, entonces Cristo jamás hubiera venido al mundo, no hubiera tomado forma humana y no hubiera cargado sobre su cuerpo el castigo de nuestros pecados. La venida de Cristo al mundo, la forma como Él se encarnó en el vientre de una virgen llamada María, presupone que ciertamente la raza humana está perdida. Él vino a buscar y salvar a los que se habían perdido. En la mente de Cristo, en la mente de Dios, toda la raza humana estaba perdida. Él no vino a juzgarnos, porque nosotros ya estábamos bajo juicio divino y bajo la ira de Dios. Él más bien vino al mundo para buscar, para salvar a una raza caída, a los hombres que se han perdido. Esa es la misión principal de Jesucristo. En estos días de Semana Santa se celebra una fiesta religiosa. Se habla del sufrimiento de Jesucristo, de su muerte terrible en una cruz y de la manera como Él fue tratado y torturado previo a la muerte de esa cruz. También la fiesta incluye el domingo que se le llama Domingo de Resurrección, porque Jesucristo no solamente muere por los pecados de nosotros, sino que también resucita al tercer día, venciendo así en su resurrección el pecado, porque toma el pecado de nosotros sobre sí mismo, vence el sepulcro, la muerte, porque resucita al tercer día, sube al cielo y se sienta a la diestra de Dios, porque allí a la diestra de Dios el Señor ejerce autoridad para perdonar pecados, los pecados de aquellos que se arrepienten, que creen en Él y que le reciben a Él como su Señor y su Salvador personal. Así que al hablar del pecado, al explicarnos la Biblia y los apóstoles de cómo entró el pecado al mundo, eso es sumamente importante para nosotros cuando estamos evangelizando. Cuando evangelizamos con nuestras propias palabras, podemos hablarle a la gente de que a causa del pecado estamos bajo la ira de Dios, bajo condenación. Porque el hombre ha mostrado a lo largo de su historia una tremenda capacidad para engañarse a sí mismo. El hombre se engaña a sí mismo creyendo que nunca va a dar cuenta a un creador. Y como tiene allá en lo más profundo de su corazón un temor de que algún día comparezca delante de Dios para ser juzgado por sus obras,
Entonces él trata de autoengañarse negando la existencia de ese juez ante el cual vamos a comparecer los seres humanos. Pero la evangelización del evangelio implica convencer al hombre cómo es que entró el pecado al mundo y cómo Dios resuelve el problema del pecado humano, cómo Dios nos libera de las consecuencias del pecado que he venido diciendo que las consecuencias del pecado es la muerte espiritual, la separación del hombre con Dios, porque lo que hace división entre Dios y el hombre es nuestro pecado. También hay una muerte física, porque está establecido por Dios que el ser humano, el hombre, muera una vez, solo una vez, y después de esto va a resucitar y comparecer ante un trono blanco, y ahí será juzgado por sus pecados. Eso ya está establecido por Dios. Eso hay que explicarlo a la gente. A la gente hay que hablarle del infierno. Jesucristo que representa la gracia, la bondad y la misericordia de Dios, como profeta, como maestro, él fue el que más habló del infierno, el que más habló de la ira de Dios, el que más habló del juicio que viene sobre la humanidad. Él habló del infierno y nos reveló muchas cosas que van a suceder en el infierno. Allí será el lloro y el crujir de dientes, dice el Señor en sus enseñanzas. Y nosotros no debemos de tener temor de hablar del juicio, porque lo que induce al hombre a buscar una salvación, una liberación de ese juicio y de la esclavitud del pecado y de las consecuencias del pecado mismo, es precisamente que se le hable de esa ira, de ese juicio. Y como Cristo ofrece una salvación, una liberación, como Jesucristo hizo o realizó una expiación de nuestros pecados, llevando Él la pena de nuestro pecado, entonces el ser humano puede acudir a Cristo. Y ciertamente acudimos a Cristo cuando nos damos cuenta de nuestra condición perdida, cuando nos damos cuenta que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Y que por eso, a causa de nuestra incapacidad para salvarnos, porque a lo largo de la historia el hombre ha tratado de buscar formas, métodos, filosofías y religiones para salvarse. ¿Cuántas religiones han habido? Miles de miles. Algunas de esas religiones ya están muertas, ya no se practican. Otras están reviviendo. Y actualmente hay miles de religiones en todas las culturas, en todo el globo terráqueo. Pero la religión no salva. Si la religión pudiera salvar, entonces Cristo nunca hubiera venido al mundo. El hecho de que Cristo vino y tomó forma humana en el vientre de una virgen, esa es la demostración, la prueba más clara de que el hombre no puede salvarse a sí mismo. Necesita un Salvador. Y ese Salvador es Cristo, el Señor, que vino del cielo y tomó forma humana. Y que ya como humano podía representar a los seres humanos caídos en el pecado y podía liberarnos tomando el pecado de nosotros sobre su cuerpo
en un madero, en la cruz. Entonces, cuando estamos hablando con las gentes, con los amigos, con los familiares, con amor, pero con firmeza, con denuedo dado por Dios, bajo la unción del Espíritu Santo, debemos de hablar de las consecuencias del pecado. Cuando al hombre se le habla de las consecuencias del pecado, el hombre busca la manera de escapar de esas consecuencias. Y la forma de escapar de esas consecuencias es arrepintiéndonos de nuestros pecados, volviéndonos a Dios, creyendo en Jesucristo, que fue el que expió, deshizo los pecados de nosotros, llevándolos en su cuerpo en la cruz. Y esa es la forma como debemos de hablarle a la gente. Usted puede hablarle a su esposo, el esposo a la esposa, los padres a los hijos, y explicarles cómo es que el pecado entró al mundo y cómo la muerte física entró al mundo y cómo la muerte eterna ha entrado al mundo a través del pecado de Adán. Y que todos nosotros somos responsables porque todos hemos pecado deliberadamente. No solamente Adán es responsable de la caída de la raza humana, sino que cada individuo, cada persona que vivimos en este mundo, somos responsables de nuestras propias acciones. El hecho de que vaya a haber un juicio significa que vamos a dar cuenta de lo que hicimos, sea bueno o sea malo. Ahí vamos a comparecer. El ser humano va a comparecer delante del trono blanco. Cristo será el juez porque Él tiene la facultad de juzgar a causa de que Él llevó sobre sí mismo el pecado de todos nosotros. Entonces allí el ser humano va a comparecer. El ser humano que no ha creído en Cristo tiene que enfrentarse con Cristo como juez. Hoy en día nos enfrentamos con Cristo como Salvador, como aquel que extiende su mano de gracia y de misericordia y nos dice: vengan a mí, arrepiéntanse, crean en mí, yo le voy a perdonar. Continuaremos mañana hablando de estas cosas, de la necesidad de un redentor y cómo Dios resuelve el problema del pecado. Lo espero mañana, pues. Dios le guarde. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Sirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.